Así es que, hermanos, hoy me toca el versículo 22, capítulo 22 de los Hechos. La semana pasada el pastor nos habló acerca en el versículo, en el capítulo 21. Si recordamos un poco de lo que habló el pastor la semana pasada. ¿Por qué tenemos que recordar? Porque si vemos que la conversación continúa. Entonces, miramos que Pablo, creo que tenemos una imagen ahí, o ya no la tenemos, todavía no. Miramos que Pablo fue a cumplir unos votos, ¿va? Ya está en Jerusalén. Aquí en este momento él ya está en Jerusalén. ¿Qué quiere decir los votos? Es cumplir una promesa. Ya el pastor nos explicaba un poco qué es cumplir una promesa. Son 7 días de purificación, lavado de pies o rociamiento de agua, ¿verdad? Eso fue lo que leímos la semana pasada. También dice que en el séptimo día, ya el último de los días, llegaron y agarraron a Pablo. ¿Quiénes agarraron a Pablo? Los judíos religiosos. ¿Por qué? Porque no les gustaba lo que andaba haciendo. Entonces, vemos que Pablo en el 21, capítulo 21, versículo 27, versículo 37, dice que Pablo pide hablar al tribuno. Estamos todavía en el 21. Le estoy hablando un poquito de lo que el pastor habló para continuar cuando llegamos al 22. Entonces dice que Pablo pide hablar al tribuno. Pero aquí vemos de que, bueno, los judíos ya sabemos por qué persiguen a Pablo. Porque supuestamente estaba violando las leyes mosaicas. Entonces, por eso. Pero ahorita vamos a empezar. Llegamos al capítulo 22. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el capítulo 22. Dice que vamos a leer el capítulo 22 del 1 al 2. Pero primero vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, en este momento, Señor. Gracias por cuidar de nosotros en el día. Gracias por cuidarnos, Señor, en el trabajo. Gracias por cuidar en el camino donde anduvimos, Señor. Gracias por darnos los alimentos, Señor, que necesita nuestro cuerpo. Gracias por cuidar de nuestros hijos, Señor. Gracias por cuidar de nuestras vidas, Señor. No sabemos, no tenemos palabras, Señor, de cómo agradecerte de todas las cosas que haces por nosotros, Señor. Aún, Señor, hay veces sin merecerla, Señor, pero tú, Señor, en tu grande misericordia, Señor, nos das lo que necesitamos. Gracias por este momento, Señor. Te pido, Señor, que, Señor, pases un carbón encendido, Señor, en mis labios. Purifica lo que voy a decir, Señor. Tu palabra, Señor, ya está bendecida, Señor. Tu palabra, Señor, sabemos que tiene poder, Señor. Tu palabra sabemos, Señor, que es verdad, Señor. Y que esa palabra, Señor, y esa verdad nos llevará hasta la presencia del Todopoderoso. En esta noche, Señor, pon en tus manos, Señor, todo este grupo, Señor, toda la gente que está acá, Señor. Bendícela, Señor. Abre sus corazones, abre sus oídos espirituales, Señor, para que, aunque sea, Señor, una palabra de bendición se lleven, Señor. A mí, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Te pido, bendito Dios, que me des la sabiduría, el amor, la paciencia, Señor, de qué es lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Estamos bien educaditos. Vamos del 1 al 2, dice. Pablo empieza a hablar, dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. El 2 dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo. Hasta ahí vamos a parar. Miramos que en los capítulos pasados vemos que Pablo le habla al tribuno en griego, pero se dirige al pueblo judío en hebreo. El hebreo es el idioma que hablan los judíos, es el idioma que ellos entienden. Y me encantaría un día hablar ese idioma. Amén. Dice: cuando Pablo empieza a hablar el hebreo, inmediatamente ellos piensan que es uno de ellos, y en verdad es uno de ellos. ¿Por qué? Porque si vemos un poquito el pasado de Pablo, lo que hacía antes era similar a ellos.
¿Por qué? Porque Pablo, nos damos cuenta de que él también en el 9, como leímos, él persigue a la iglesia. Él igual andaba persiguiendo a los primeros cristianos. Entonces vemos que él, cuando se para ante los judíos, ante los religiosos, Pablo los entiende. Pablo los entiende perfectamente porque él fue uno de ellos. Entonces, Pablo empieza a dar un maravilloso mensaje. Pablo empieza a dar un maravilloso mensaje. Y en el momento en que Pablo empieza a hablar hebreo, todo se calma. Haz de cuenta, hay una alabanza que dice: pasa en medio de la tormenta, ¿verdad? Él empieza a hablar en su idioma y todos lo escuchan. Entonces dice que ellos guardaron más silencio. En el 2 dice que ellos guardaron más silencio y lo escucharon. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hoy vamos a escuchar lo que Pablo hace. Esto es maravilloso. Yo cuando estaba leyendo esto le dije: Señor, te pido que me des la sabiduría para explicarle un poquito lo hermoso que habla su palabra. ¿Qué es lo que Pablo hacía? Es predicarnos el evangelio. El hombre que más, lo curioso, el mensaje que más me encantó es el hombre que más odiaba, porque odiaba a los gentiles, empieza a predicarle a los gentiles. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos al verdadero Dios. Lamentablemente mucha gente sigue cegada todavía por no leer lo que ahora estamos leyendo, la palabra del Señor. Si en verdad toda la gente se pusiera a leer, un día haga conciencia de lo que la palabra de Dios dice, no hubiera tanto ateísmo, si este mundo no estuviera como está hoy. Entonces, en el versículo 3, vamos al versículo 3, dice: yo de cierto, aquí Pablo les empieza a dar su currículum, su historia. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Exactamente lo que les acabo de decir. Él entendía perfectamente lo que estaban sintiendo ellos. Entonces, aquí nos damos cuenta de que cuando porque Pablo aquí ya conoce el verdadero camino, que es Cristo Jesús. Él les empieza a hablar con ese maravilloso mensaje. Les dice: yo soy de aquí también. Y los entiendo. ¿Por qué? Porque él hacía lo mismo. Lamentablemente ellos seguían y muchos de ellos siguen cegados. Les empieza a decir que él era de ahí, de Jerusalén. Bueno, nacido en Cilicia. Una de las razones por las cuales él se compadece tanto de ellos y les amaba era porque él había sido uno de ellos. Y sabía exactamente cómo sentían ellos después de que él se convierte a Cristo. Él lo único que quiere es ganarlos para Cristo. Lo mismo que hacemos nosotros ahora. Cuando le hablamos a alguien del Evangelio, ¿qué es lo que queremos? Que él acepte a Cristo. Sí, amor. Ajá. Entonces, muchas de las veces cuando me toca hablarle a las personas, yo quisiera que ellos algún día entendieran y dijeran sí, porque es lo que más uno desea, ¿verdad? Deseamos ver esta iglesia un día llena, que es más, la gente, nosotros los servidores estemos allá atrás, que es donde deberíamos estar cuando esté lleno. Algún día va a ser. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces aquí vemos que Pablo, él quiere ganarlos para Cristo. Y les empieza a hablar de su historia. Dice que él fue estrictamente educado a los pies de Gamaliel. En aquellos tiempos, estaba leyendo un poquito la historia. La mejor universidad en los días de Pablo se encontraba en Tarso. Había otras dos, estaba en Atenas y en Corinto. Esas dos dice que ya habían pasado su apogeo. La universidad más grande estaba ahí en Corinto.
en esos momentos, la universidad más buena que estaba en ese tiempo estaba ahí en Tarso. Entonces, en esos momentos Tarsos era el centro de la cultura griega. Mirando esto, y así como vemos Pablo, que es bien preparado, pudo haber estudiado fácil ahí, pero no, él dice que estudió a los pies de Gamaliel. Vamos a leer un poquito. ¿Quién era Gamaliel? ¿Alguien me puede leer Hechos 5, 34 al 39? Hechos 5, 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a esos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Aquí vemos que Gamaliel dice que era un erudito, maestro de la ley, y que tenía mucha sabiduría. Porque en aquellos tiempos era cuando, ¿se acuerdan cuando Pedro andaba predicando y él fue el que se levantó y dijo: hey, no estemos luchando contra esto? Si es de Dios, va a seguir. ¿Y era de Dios o no era de Dios? Hasta la fecha, hasta el día de hoy, seguimos predicando el Evangelio. Entonces vemos que era el erudito más sobresaliente en aquellos entonces. Una vez que Pablo se identifica, continúa con su discurso. Vamos al 4 y al 5. Dice: perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados. Aquí hay estudiando un poquito esto. Pablo se refiere a sí mismo a Jesucristo. No se refiere ni a la iglesia. Cuando habla de este camino, cuando dice yo perseguí a este camino, aquí no se está refiriendo ni los cristianos ni la iglesia, él se está refiriendo al mismo Cristo Jesús. ¿Alguien me puede leer Juan 14:6? Juan 14:6. Amén. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Pablo prácticamente les dice: yo sé cómo se sienten, porque yo también perseguí este camino. O sea, y si nos damos cuenta, cuando le habla Jesús a Pablo, le dice: ¿por qué me persigues? O sea, claramente él se está refiriendo a él. Entonces nos damos cuenta de que Pablo, él les dice: yo sé cómo se sienten. Pablo prácticamente les dice: yo sé cómo se sienten, porque yo también perseguí este camino. Él sabía exactamente qué estaban sintiendo en ese momento los cristianos. Entonces, y Pablo sigue narrando su conversión. Vamos a leer Hechos del 6 al 9. Hechos del 6 al 9. Algunas Biblias dice: Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía,
de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dice, y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ok, nos damos cuenta de que Cristo Jesús claramente le está diciendo: ¿por qué me persigues? Ahora, aquí voy a parar un poquito. Si leemos un poquito el 9:7, dice que los que iban... ¿Por qué les voy a hablar un poquito de esto? Porque a veces leemos un poquito el 9:7 y leemos un poquito el 22:9 y como que nos damos cuenta que hay un poquito de confusión. Pero nos damos cuenta que no, porque acuérdese que ¿quién escribe los hechos? Lucas. Ajá, y aquí es Pablo quien está hablando directamente. Entonces dice, el 9:7 dice que los que iban con Pablo oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Ese es el 9:7. El 22:9 dice que vieron la luz y oyeron la voz, pero no entendieron lo que decía. Entonces aquí nos damos cuenta que es lo mismo, no hay ninguna confusión, simplemente que Pablo está hablando aquí en el 22:9, está hablando él mismo está relatando lo que pasó. Y en el 9:7 es Lucas indagando, anda preguntando qué pasó entonces, pero es lo mismo, no hay ninguna confusión. Amén, hermanos. Proseguimos. Vamos a leer del 10 al 15. Y dije, del 10 al 15, dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Ahí voy a parar un poquito. ¿Se recuerdan quién era Ananías? Ananías. ¿Alguien me puede leer, por favor, Hechos 9, del 10 al 12? Hechos 9, 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén. En casa de quién lo mandó, hermano Carlos, todavía me acuerdo de cómo se llamaba, el que tenía mal olor, ¿verdad? Ya veis que todavía tengo buena memoria, aunque ya estoy viejito. Dice, vino a mí, vamos a leer de nuevo desde el 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraba, vino a mí, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿A quién miró? Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas la voluntad y veas al justo. ¿Cuál justo? Cristo. Y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. El versículo 16 dice, el versículo 16, perdón, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes?
levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vea, qué hermoso esto. Voy a hablar un poquito acerca de esto. ¿Para qué Pablo? ¿Para qué tuvo que haber hecho? Bautizarse. Bautizarse. Dice, vea, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. El bautismo es algo bien, es lo más importante para el cristiano. Primero, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Creer. ¿Qué tiene que hacer segundo? Bautizarse. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Alguien me puede leer Hechos 2:38? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. A nosotros, ¿por qué le digo que a nosotros? Porque yo fui uno de ellos. A nosotros nos enseñaron que los niños tienen que bautizar de chiquitos. ¿Y para qué es el bautismo? Es para perdón de pecados, ¿verdad? Ahora mi pregunta, dijeran allá en el mundo la pregunta del millón, ¿qué pecado puede tener un niño? Nosotros, no sé quién de ustedes aquí, hermanos, que bautizó a sus hijos en la iglesia tradicional. Nosotros lo hicimos. También yo. Nosotros lo hicimos. ¿Sabe por qué lo hicimos? Por ignorancia. También. Por ignorancia. ¿Sabe por qué? Lamentablemente, donde supuestamente creímos y creemos que ahí está Dios, ahí no está Dios. Nos están llevando por un despeñadero. Dice que somos como corderos que van rumbo al degolladero. Entonces, nosotros tuvimos que bautizar a nuestros hijos. Pero cuando conocimos el verdadero evangelio, llegamos, presentamos a nuestros hijos y ahora estamos esperando de que mis hijos el día de mañana, ellos decidan bautizarse. Ellos decidan bautizarse. ¿Por qué? Yo sé que esto es inmenso. Esto del bautismo encuentras muchos versículos, mucha información. Y honestamente les digo, nosotros como cristianos debemos de saber parte de esa información. ¿Por qué? Porque a veces nos van a preguntar. Bueno, nosotros fácil podemos decir, el bautismo es para perdón de los pecados. Pero sí tenemos que tener un poco más de conocimiento. No lo vamos a leer. Solamente le voy a dar un versículo. En Romanos 10:9 dice que tenemos que creer. Que tenemos que creer. En Primera de Pedro 3:20, ahí nos está diciendo para qué es el agua. Entonces, pero tenemos que invocar el nombre de Jesús. Esos son uno de los versículos por los cuales nos hablan del bautismo. Hay mucha información del bautismo. De verdad, nosotros sí tenemos que empaparnos un poquito más de esto. Porque es muy importante para nuestras generaciones, para nosotros, para nuestras generaciones y para las generaciones de las generaciones que vienen. Lamentablemente a veces uno como cristiano no se mete en estos temas que son sencillos, no son muy difíciles y sí podemos hablar de esto. Entonces nosotros por la ignorancia fue que bautizamos a nuestros hijos así. ¿Alguien me puede buscar Efesios 5 y 6? Creo que es Efesios 5, 6. Efesios 5. Efesios 5, 6, parece que es así. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Perdón, hermana, no era ahí. Pero a donde habla acerca de que una fe, un bautismo, un Dios.
Es Efesios, nomás que no lo apunté bien. Pero también dice que si no lo hacemos, hay una condenación. Dice que si no lo hacemos, si no hacemos estos pasos importantes, hay condenación. Eso está en Marcos 16, eso no lo vamos a leer. Ahora, dice que Pablo, regresemos al versículo 22. Efesios 4, 5 al 7. O Efesios 4, 5. Sí, yo se me dio a poner el 4. Sí, yo lo tenía aquí. 4, 5. Un Señor, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Amén, es verdad. La unidad del Espíritu Santo. Sí, no me faltó ponerle ahí. Un cuerpo y un espíritu. Como dice. Bueno, gloria a Dios por eso, hermanos. Pero sí, ahí es solo un bautismo, una fe. Pablo, vemos que Pablo es enviado a los gentiles. En el versículo 17 dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Como una visión. Algo. Dice, lo busqué un poquito, dice, estado del alma de una persona caracterizada por un intenso sentimiento de alegría, placer o admiración. ¿Quién de ustedes de acá ha sentido el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre de ustedes? Amén. Ese es un éxtasis. Dice que Dios habla por medio del silencio, pero nos damos cuenta de que aquí viene Él, dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. En Hechos 11:5 dice que Pedro también tuvo este mismo sentir cuando bajó el lienzo. Entonces vemos que para que las personas escuchen la voz del Señor, tiene que estar realmente metidos en el Espíritu Santo. Lo mismo, lo de siempre que nos enseñan aquí. Busquen el don del Espíritu Santo para que entonces Dios pueda trabajar en nosotros. Solamente así pueda trabajar en nosotros. Ahora, cuando realmente venimos y buscamos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, ¿qué tiene que haber? Un cambio. Aquí estamos viendo la historia de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Perseguía a los cristianos, los agarraba, los azotaba. Más adelante vamos a ver que él estuvo cuando mataron a Esteban. ¿Qué pasó después cuando se derramó el Espíritu Santo? Cuando viene Dios y le habla. Hay un cambio totalmente en él y empieza a predicar el Evangelio. Entonces, cuando nosotros como cristianos venimos y decimos: yo he sentido el toque del Espíritu Santo y sigo todavía con el pasado, entonces quiere decir que no es el Espíritu verdadero. Pero estamos en ese proceso. Y le pedimos a Dios, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. De verdad, yo a veces admiro a mi esposa, que mi esposa se entrega. Las mujeres son más entregadas a veces que los hombres. Yo miro a mi esposa entregarse y osarse y platico mucho con ella y me platica sus sueños y le digo: oye, yo quiero soñar también así. Sí, pero me platica, dice: es que yo escucho esto y me da miedo. Le digo: no, pues mejor ya no quiero soñar. Entonces vemos que Pedro también tuvo un éxtasis cuando bajó el lienzo y le mostró todos los animales, pero nos damos cuenta que ahí estaba hablando acerca de que tenía que ir a los gentiles, ¿verdad, hermano Carlos? Amén. Vamos a leer del 18 al 21. Dice: y le vi. ¿A quién vio? A Jesús. Dice, vamos a leer del 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos, en todas las sinagogas, y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba ahí presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero él me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
aquí vemos que Pablo empieza. Bueno, aquí Pablo ya les está hablando su testimonio, pero él ya había ido a los gentiles. Pablo no había olvidado que él estaba presente cuando Esteban fue apedreado y que fue él quien se encargó de eso. Esto produjo una impresión que no puede borrarse de su mente, una impresión en realidad que lo ayudó para su propia conversión, para que él se convirtiera en Cristo, su conversión. Aquí vemos que dice, Pablo menciona a los gentiles porque él había estado en el mundo gentil, hablándoles de Jesucristo, y los judíos lo habían oído, y ellos sabían que él ya lo había hecho. En el versículo 22 dice: y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, ¿quiénes gritaban? Los judíos. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. En el momento que Pablo menciona a los gentiles, ¿alguien de ustedes ha tirado gasolina y le ha puesto un cerillito? Ve como pues así pasó. En el momento que él menciona a los gentiles, ahí de cuenta que le echaron gasolina y se armó, como dice, ardió Troya. Crea lo que no había fuego, sino yo creo que en ese mismo rato aventaban fuego también ellos. Mirando esta imagen, de veras, si la imagen no funcionó, es porque Dios no quiere que estuviera ahí. ¿Sabe qué? Gloria a Dios por eso. ¿Quién le da un aplauso al Señor porque nos daba la imagen? Amén. En el momento en que Pablo menciona a los gentiles, fue como si hubieran prendido gasolina. Los judíos ya no querían escucharlo más. Desde ahí, si le vamos a poner atención a lo que viene desde ese mismo entonces, empiezan sobre Pablo. ¿Pero qué creen? Pablo sí estaba protegido por el Espíritu Santo. Él sabía dónde iba. Y nosotros también sabemos dónde vamos. Porque si estamos haciendo las cosas bien, vamos allá, a ese lugar donde Pablo no sabe explicarnos cómo, que dice que escuchó y miró cosas inefables. Ahí queremos ir nosotros. Entonces, pero si andamos haciendo cosas malas, vamos a ir al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, hermanos, créanlo, el tiempo se está acercando. Los tiempos de Dios se están acercando. ¿Y saben qué? Qué bueno que se están acercando. No sé si se dieron cuenta, hoy tembló aquí en Fontana y tembló aquí arriba también, a un lado de Beckerfield. Hubo 2 terremotos acá. ¿Y qué quiere decir eso? Que Cristo viene. Anoche mi patrón me mandó un mensaje y me dice, que la gente en Nueva York se está preparando para un ataque nuclear. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabe qué tenemos que hacer? La gente ya se empiezan a hacer sus bóvedas que de hunde el fin del mundo, donde empiezan a guardar los granos. No sé si ya vieron ese reportaje, donde empiezan a guardar los granos para cuando se queme la tierra y luego vuelvan otra vez a replantar los granos. Y digo yo, cuánta ignorancia, ¿verdad? En la gente que supuestamente tiene sabiduría. Si dice que los ricos, ¿qué le van a hacer a los ricos a las peñas? Que caiga sobre ellos para que los mate, porque no quieren ver la presencia del Señor, del Todopoderoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a buscar a Cristo Jesús. Acercarnos más a Él, para cuando esos tiempos vengan, nos vamos con Él. ¿A dónde vamos a estar? Dice que en las nubes, dice que ahí vamos a recibir al Señor. Ok, continuamos. Hay veces me emociono de más y no tiene que ser así. Pero gloria a Dios por eso.
dice que cuando el apóstol Pablo dejó de hablar en griego y empezó a hablar en hebreo, a la multitud, el tribuno, ¿se acuerdan que estaba el tribuno ahí? El tribuno se quedó ahí parado sin saber ni entender lo que Pablo decía. Más adelante vamos a leer un poquito de eso, porque dice que no entendía. Si seguimos leyendo más adelante, dice que ¿para qué lo mandó a azotar? Para investigar por qué causa clamaba así el pueblo. Entonces él, en ese tiempo que él estuvo hablando en hebreo al pueblo, el tribuno prácticamente no entendía. Aquí hay mucha gente que habla inglés y habla español. Yo solamente hablo español, el inglés no lo pude aprender y el español se me está olvidando. Entonces yo soy más peor que ellos, que el tribuno, porque el tribuno hablaba griego. Entonces, todo lo que pudo hacer el tribuno es, cuando el tribuno mira que la multitud enfurece y empiezan a gritar, lo que pudo hacer es llevar a Pablo a la fortaleza. Y como Pablo era prisionero, pensaron que debían azotarlo. En esos tiempos era la costumbre, azotar a los presos. Pablo era preso, tenían que azotarlo. Ahora vamos a ver cómo eran un poquito los azotes, los golpes. Ya lo hemos leído muchas veces aquí como a los presos. Dice que eran correas de cuero de res y dice que agarraban en las puntas, torcían unos alambres. Perdón, es que ando un poco mal de la garganta por el agua helada. Pero por no hacerle caso a mi pastor, porque dice, cuida tu garganta, no tomes. Sí, de verdad. Y ahora sí me di cuenta que, hermano pastor, disculpen, no le obedecí. Entonces agarraban unos metales y los torcían y con eso le daban a la gente. Con eso golpeaban a los presos. Pablo ya había sido golpeado. ¿Alguien me puede leer 2 de Corintios 11, 24 y 25? Segunda de Corintios 11, 24 y 25. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado náufrago en alta. Amén. Entonces vemos que Pablo ya había sido golpeado. Dice, había sido 5 veces por los... Dice, Pablo había sido azotado por los judíos 5 veces y golpeado por los romanos 3 veces. Entonces él sabía exactamente lo que le iba a pasar, porque le iban a golpear. Pero vea lo que pasa en el 25, ya lo oímos, pero vamos a leerlo otra vez, a leerlo. Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo sabía de leyes también. No estaban no agarraron a cualquier persona. Se sabía defender. ¿Y sabe qué? Qué maravilloso esto. Perdón. Aquí vemos que Pablo había sido malentendido. Dice que creyeron que era egipcio, pero no lo era. Los judíos pensaban que él había llevado a Trófimo. ¿Se acuerdan quién era Trófimo? Era el que lo dejaron enfermo. ¿Se acuerda que usted quedó con la duda, hermano, que por qué lo dejó allá enfermo? Bueno, ya se quedó enfermo, ya no se supo más de él. Él es Trófimo. Porque pensaron que él lo había llevado, pero vemos que no. Eso está en Hechos 21, 28. Era griego, pero ya lo leímos. El pastor nos explicó un poquito acerca de eso. Entonces vemos que Pablo había sido malentendido, porque en el principio pensaron que era egipcio. Eso está en el 21. Pensaron que era egipcio y pensaron que él había metido a Trófimo al templo.
Ahora, aquí vamos a ver ya sabemos quién es Pablo, pero vamos a ver un poquito. Dice, Pablo habla griego perfectamente, pero es hebreo. Y además es un ciudadano romano. Filipenses 3, 5, 7. ¿Alguien me puede leer Filipenses 3, 5, 7? Filipenses 3, 5, 7. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Él es Pablo. No era cualquier persona. Y no es cualquier persona. Porque algún día le vamos a ver, primero Dios. Pues bien, Pablo apela a su ciudadanía romana para escapar de los azotes que en aquellos tiempos le daban a los presos. Vamos a leer Hechos 26 al 28. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es un ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. El 29 es el 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. No sabían en el problema que se habían metido, ¿verdad? Miedito. Ahorita, si aquí en este país, si agarran un latino, la policía, te ponen un ticket y te amenazan y te hacen lo que quieren. Pero agarran un güero y el güero no le hacen nada. Y aunque el güero ande cayéndose de borracho, no le van a hacer nada. En el trabajo, nosotros vamos a los trabajos. Llega un latino y ¿sabe qué? Él va a dar su precio y no le van a aceptar el precio que él da. Pero llega un güero y se sube un poquito más arriba, aunque no sabe hacer nada, le dan el trabajo a él. Vea, es lo mismo, esa corrupción todavía sigue pasando ahora, ¿verdad? En México vienen los inmigrantes guatemaltecos y los garrotean ahí los policías, porque son de otro país. Lo mismo, vienen y se quitan aquí con nosotros, los gringos. Entonces, es una cadenita. Ya vemos que desde dónde viene la cadenita, desde allá, ¿verdad? Oh, sí, nos quitan de todo. Y si deja tu carro mal parqueado, un ticket o se lo lleva. Hermano Miguel, ya le pasó lo mismo aquí afuera. Amén. Entonces, estábamos en el... Sí, dice, es sorprendente, es sorprendente ver que el tribuno había sido probablemente un esclavo, porque en aquellos tiempos las personas que no tenían mucho dinero o que no habían nacido de ahí, de ese linaje, la mayoría son esclavos. Estaba estudiando un poquito de la historia. Dice que en aquellos tiempos había más esclavos de los ciudadanos con dinero. O sea, había más esclavos. Cada persona con dinero tenía 5 hasta 6 esclavos. Entonces vemos que se cree que también esta persona fue un esclavo. El tribuno había sido un esclavo. No lo dice exactamente la Biblia, la historia nos está hablando. Entonces dice que el tribuno tuvo que guardar un dinero para llegar a ser, porque ahí lo está diciendo, que él tuvo que pagar una gran suma para llegar a agarrar la ciudadanía. Entonces, en el 30, dice que Pablo ante el concilio, vamos a leer el 30. Dice, al día siguiente, queriendo saber, ¿por qué les dije hace rato? De que cuando dice que Pablo dejó de hablar en griego y se puso a hablar en hebreo, el tribuno no supo de lo que estaban hablando. Entonces aquí en el 30 dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Si más adelante nos van a dar más
detalles de esto. Vemos que aquí más adelante vemos que Pablo, más adelante vemos que Pablo empieza a él a defenderse ante los líderes, ante los religiosos, ante los poderosos de aquellos tiempos. Entonces, el mensaje de hoy, hermanos, es lo que me llamó la atención de la persona que más nos odiaba, Esa persona viene a predicarnos el Evangelio para que nosotros, por medio de eso, alcancemos la salvación. Hay un último versículo, ese está en Efesios 2, del 11 al 22. Lo va a leer, creo que la hermana Wendy. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais viejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios, gracias Señor por tener misericordia de nosotros. De verdad, gracias a Dios por tener misericordia de nosotros, porque ahora que dice que somos miembros y de la familia de Cristo. Gracias. ¿Quién le da gracias al Señor esta noche?